A ver, ¿alguien se ha parado a pensar cómo empezó la Australia que conocemos hoy? Pues, por increíble que parezca, su origen es el de una colonia penal británica. Sí, sí, como suena, un continente entero concebido para ser una prisión gigantesca, a finales del siglo XVIII. Y claro, la pregunta del millón es ¿por qué? ¿Qué se les pasó por la cabeza a los británicos para tomar una decisión tan radical? O sea, enviar a sus presos al otro lado del mundo, a una tierra que, en apariencia, no valía nada. Pues para encontrar la respuesta tenemos que rebobinar un poco. Vámonos a la Gran Bretaña de finales del siglo XVIII, un lugar que en ese momento estaba, a punto de explotar por la presión. Vale, es que aquí se juntó todo. Fue como la tormenta perfecta. Pensemos en tres cosas que pasaron a la vez. 1. La revolución agrícola hace que la población crezca a lo bestia. Más gente. 2. Y esto es clave, ¿eh? Pierden la guerra con sus colonias en América. ¿Y qué significa eso? Que se quedan sin el sitio al que mandaban a los presos. Y 3. Arranca la revolución industrial, que trae muchísima desigualdad y con ella una oleada de crimen brutal. Total, que la situación se volvió insostenible. Las cárceles estaban, a reventar, no cabía un alfiler. Intentaron un apaño, usar barcos viejos como prisiones flotantes, pero eso era poner un parche. Se dieron cuenta de que no bastaba. Necesitaban sí o sí una solución a lo grande, una válvula de escape para deshacerse de miles y miles de delincuentes. Y es justo en este punto cuando alguien se acuerda de una tierra lejanísima, una que habían reclamado y dejado en un cajón. Y esa tierra olvidada de repente se convierte en la solución al problemón que tenían encima. Exacto. Alguien debió desempolvar los mapas del capitán Cook y dijo, «Oye, ¿y esto de Nueva Gales del Sur?» Cook había estado allí hacía más de una década. Había plantado la bandera y poco más. El sitio estaba completamente olvidado. Pero de la noche a la mañana, esa costa remota y desconocida pasó a ser la solución perfecta. Y así se organiza la que se conoció como la Primera Flota. Ojo, no era un barquito, ¿eh? Hablamos de un convoy de 11 naves que zarpó en mayo de 1787. En total iban a bordo unas 1.500 personas. Y la distribución era, curiosa. La mitad convictos, la otra mitad básicamente sus carceleros. Tripulación, marines, oficiales. Pero, a ver, ¿quiénes eran estos convictos? Es importante quitarse de la cabeza la idea de que eran asesinos en serie. Para nada. A los criminales más peligrosos se los ventilaban directamente en Inglaterra. No, la mayoría de esta gente estaba condenada por delitos menores. ¿Sabes? Un robo de pan, una pelea en una taberna, cosas así. Y lo más fuerte es que no solo enviaron a hombres, también a mujeres e incluso a niños. El viaje fue un infierno. Imaginemos 6 meses metidos en un barco, recorriendo 24.000 kilómetros. Los presos iban encadenados casi todo el tiempo, amontonados en las bodegas. Las condiciones higiénicas eran, inexistentes. Las enfermedades campaban a sus anchas. Fue una travesía brutal en la que muchísimos se quedaron por el camino, sin llegar a ver tierra. Y después de esa odisea, por fin llegan. Pero si pensaban que sus problemas se habían acabado, nada más lejos de la realidad. De hecho, lo peor estaba por empezar. Ahora tocaba luchar por sobrevivir. Y así llegamos a una fecha clave, 26 de enero de 1788. El capitán Arthur Phillip establece oficialmente la colonia penal de Nueva Gales del Sur, justo en la bahía que hoy es Sídney. Ese día, sin que ellos lo supieran del todo, estaban haciendo la Australia moderna. Pero de paraíso nada de nada. Se encontraron con que la tierra era malísima para cultivar. Plantaban cosas y no salía nada. Un fracaso tras otro. La colonia entera estuvo a punto de morir de hambre. Se impuso un racionamiento súper estricto para todos. Daba igual si eras oficial o preso. La agonía duró 2 años. 2 años larguísimos, hasta que por fin llegó la segunda flota, con los suministros que les salvaron la vida. Vale, una vez que la cosa se estabilizó un poco, montaron un sistema. ¿Cómo funcionaba? Pues muy simple. Los convictos eran la mano de obra, los que construyeron todo, carreteras, edificios, todo. Pero aquí viene lo interesante. Cuando cumplían su condena, el gobierno no quería que volviesen a Inglaterra, ni de broma. Así que, ¿qué hacían? Les daban un trozo de tierra. Era una jugada maestra para que se quedaran allí y se convirtieran en granjeros, que era justo lo que la colonia necesitaba para salir adelante. Pero claro, toda esta historia de supervivencia de los británicos tiene una cara B, una mucho más oscura y trágica. Porque el continente no estaba vacío, ni mucho menos. Y para la gente que ya vivía allí, la llegada de estos barcos fue sencillamente una catástrofe. Y esto hay que entenderlo bien. Antes de 1788, Australia era el hogar de una de las culturas más antiguas y continuas de todo el planeta. Los pueblos aborígenes llevaban allí, como mínimo, 40.000 años. Una auténtica pasada.
Así que, en cuanto los colonos empezaron a expandirse y a necesitar más tierra, el choque fue inevitable. Y fue un choque totalmente desigual. Por un lado, la resistencia aborigen con lanzas de madera y boomerangs. Por el otro, los colonos con armas de fuego y de acero. No hay que ser un genio para imaginar cuál era el resultado de casi todos los enfrentamientos, ¿verdad? Pero es que, además de las armas, los colonos trajeron un enemigo mucho peor, uno invisible. Las enfermedades, la viruela, la varicela, cosas para las que los aborígenes no tenían ninguna defensa. Sus sistemas inmunitarios nunca se habían enfrentado a algo así. Las epidemias fueron devastadoras, se extendieron como la pólvora. Y los números ponen los pelos de punta. Se calcula que cuando llegaron los británicos había unos 300.000 aborígenes. Un siglo más tarde quedaban solo 70.000. O sea, estamos hablando de un desplome de más del 75% de la población. Una auténtica barbaridad. Y por si la violencia y las enfermedades no fueran suficientes, estaba la falta total de justicia. El caso de la masacre de Myall Creek es un ejemplo terrible, pero muy claro. 12 colonos asesinan a sangre fría a 30 trabajadores aborígenes. ¿El resultado? Solo condenaron a 7 de los asesinos. Esto nos deja muy claro el valor que tenía la vida de un aborigen para el sistema colonial. Prácticamente ninguno. Y con esto llegamos al final, con una reflexión. La fundación de Australia es una historia con dos caras, ¿no? Por un lado, la de la supervivencia, la de construir algo de la nada. Pero por otro, la del desplazamiento, la de la catástrofe. Y la gran pregunta que queda flotando es, ¿cómo esa dualidad, ese nacimiento tan complejo y contradictorio, ha moldeado la identidad de Australia hasta el día de hoy?